Pues vamos a dar inicio a la presentación porque no sabemos, Elena, a qué hora vaya a llegar. Estaba en una reunión de la rectoría, la Junta de Gobierno de la UAM, entiendo yo. Imagino que a lo mejor se le complicó un poco. Pues aquí tenemos a los ponentes y a Catalina, ¿no? Todo el mundo la conoce, la directora de la facultad. Ella va a iniciar unas palabras para hablar un poco de la revista, del tema que aquí nos congrega hoy. Tenemos a Germinal Cocho, imagino que ya también todo el mundo, no hay necesidad casi de presentar a Germinal, profesor, buen investigador emérito. Germinal es fundador de la revista, lo cual sí es así como, y ha siempre estado muy cerca del proyecto, siempre apoyando, siempre empujando, siempre proponiendo temas nuevos, entonces realmente es un honor tenerlo aquí el día de hoy con nosotros. Y Pedro Miramontes ya también lo conocen, ¿no? Profesor aquí de la facultad de toda la vida, miembro del Consejo de Colaboradores de la revista, siempre también muy cercano al proyecto y siempre colaborando con nosotros, ¿no? La revista, bueno, pues ustedes lo saben, ya cumplió 35 años y bueno, sigue buscando nuevas formas, maneras de mantenerse cerca, ¿no? De los debates, de los intereses, tanto de los estudiantes, profesores, investigadores de la universidad y de otras instituciones, como de un público amplio, ¿no? Siempre es un compromiso en el que, una especie de cuerda en la que nos movemos en el trabajo editorial, ¿no? Que la revista salga, ¿no? De la universidad, se venda, porque se vende la revista, y que la gente encuentre siempre algo que realmente le puede interesar. En provincia funciona muy bien, ¿no? La gente la busca mucho, profesores incluso de primaria, ¿no? Secundaria bastante, de prepa, de otras instituciones, y público en general interesado. Entonces siempre buscamos como que haya ese compromiso. Este caso es un tema que está pues un poquito más centrado en una institución, digamos, de educación superior, pero que es accesible a otros, ¿no? Son debates un poquito, diría, más finos, y buscamos también dar como una visión distinta, ¿no? de la idea de evolución biológica. Entonces, bueno, damos las palabras primero a Catalina. Hola a todos. Yo, la verdad, vine medio de última hora, me da mucho gusto celebrar a la revista Ciencias. Es increíble la evolución de esta revista a lo largo de los años, de una pequeña publicación que se hacía como entre estudiantes, para estudiantes, hacer una revista que gana premios todos los años. Todos la conocen, no se las tengo que presentar porque si no la conocieran no estarían ustedes aquí. Y en ella participan una parte importante de los investigadores y profesores que hacen ciencia en esta universidad. Y entonces, bueno, y fuera de la universidad también. Entonces la participación siempre es de muy alta calidad y desde luego la edición es de muy alta calidad y estamos todos muy orgullosos de la revista. La revista ha sido parte del Departamento de Física desde su nacimiento y ha pasado por subidas y bajadas, han tratado de diferentes maneras de manejarla. Y como siempre en un año complicado como este, pues vuelve a haber vicisitudes y discusiones que se tienen que plantear, pero ese no es el tema de la plática de hoy. Al contrario, yo le doy la bienvenida a Germinal, a quien conozco desde que yo era estudiante y fue desde luego uno de los profesores motivantes para hacer muchísimas cosas interesantes un poco fuera. Como ustedes saben, la biología, el siglo XXI es el siglo de la biología, y todos los que trabajamos en otras áreas también nos estamos volcando hacia la biología o hacia la medicina para hacer investigación. En la facultad se está haciendo mucha investigación en ese sentido. La prueba es que hay biólogos en esta mesa, físicos y matemáticos. Creo que es un tema integrador en este momento y es sumamente importante. Así que gracias a los que trabajan por la revista, gracias a los que la hacen posible, a una edición maravillosa como siempre. Y desde luego a los participantes y a los que escogen los temas y a los que revisan todo lo que se publica. Aunque haya problemas, eso no quiere decir que no estemos orgullosos de la revista y que no le demos gracias a Patti, que le ha dedicado muchísimos años de su vida, a César, que ya le he dedicado bastantes, y a todos los que trabajan, a Laurita, que siempre
anda para arriba y para abajo con todas las cosas, pero ahí está presente y que es fundamental también para la revista. Entonces, pues muchas felicidades, que tenga muchos años más de vida y ya tendré yo que discutir con todos cómo lo lograremos. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos. Damos la bienvenida a Elena, ¿no? Que ya llegó. No sé quién quiera empezar. Creo que puedes empezar, Germín, a hablar. Bueno, ¿Sí? Entonces, bueno, este número de la revista está asociado al nombre de dos biólogos ingleses. Uno es D'Arcy Thompson y otro es Conrad Waddington. Entonces, voy a hacer algún comentario rápido sobre ellos y cómo, en cierto sentido, aquí hemos trabajado a lo largo de sus líneas. D'Arcy Thompson tenía, por decir, una doble personalidad, dos aspectos, quizá más. Uno que era un helenista, un humanista, un experto en esas cosas, y otro es conocido por un libro sobre formas, sobre crecimiento y formas, en que él enfatiza la importancia de las matemáticas y de la geometría en el desarrollo de los organismos, y en un capítulo al final que no es de revisión, él muestra cómo diversos organismos, en particular en una de ellas especies, se puede pasar de una forma a otra mediante transformaciones, diríamos, de lámina elástica, diríamos, de tipo topológico. Y por otro lado, a lo largo de su libro, enfatiza la importancia de las matemáticas en lo que podríamos decir es biología teórica. Ahora, respecto a eso, quisiera señalar que en una tesis doctoral de Lorena Caballero y en un artículo de lo cual también Elena es uno de los coautores, ahí se habla de la morfogénesis de los patrones de color en reptiles. ¿Por qué patrones de color? Porque pues en vez de 3 dimensiones es una superficie en 2 dimensiones, y por otro lado no se necesita métodos bioquímicos muy complicados, basta ver y tener una cámara. Y serpientes es porque, como es un cilindro largo, es casi una dimensión. Entonces, en ese trabajo sugerimos que la presencia de algo como fuerza de largo alcance y que el origen sería viscoelástico. Entonces, en ese sentido, es un trabajo que tiene uno de los aspectos de D'Arcy Thompson, diríamos, de transformaciones viscoelásticas en una dimensión. Ahora, ahí en eso nada más lo proponíamos. Iniciamos un seminario, ¿no?, con Faust, que lo veo aquí, y con Rosalío Rodríguez, que es un experto en cristales líquidos, entre otras cosas, y viscoelasticidad. El Faust, que era una de las bujías, ahora anda en Oxford, anda aquí, pero creo que anda todavía en Oxford, nos hemos quedado quietos, pero ahí seguimos. Quiere decir que para nosotros los criterios de D'Arcy Thompson fue una inspiración, que hay una tesis doctoral asociada a ese punto de vista, y que con suerte seguiremos trabajando y a lo mejor sacaremos algo. La otra figura que corresponde
a 50 años de aniversario en algún sentido, es Conrad Waddington, que es un biólogo inglés escocés, que uno de los aspectos de él que es importante es que él quiso impulsar la biología teórica. Organizó en los años, si no me equivoco, 65, 67, 68 y 69, 4 reuniones en el lago Como, en Villa Cervelloni, en Italia, y ahí a quien invitó él era a gente jóvenes, brillantes, que él pudiese ver que tenían futuro, y su idea era impulsar la biología teórica. Luego tiene un artículo en Nature que habla de lo que se perseguía, y hay un comentario que es interesante, es que después se publicaron 4 libros que son, no sé si prolegómenos, sketch, draft y otra cosa, y esos títulos son los mismos títulos de los cuadernos de Darwin en el cual se basó para luego escribir su libro sobre la selección natural. Quiere decir que la idea de Waddington era que se necesitaba otra revolución como la revolución darwiniana, que debía hacer la biología teórica, y que bueno, él como escocés, que posiblemente otra vez ahí tendría la cuchara escocesa. Waddington también es conocido por el énfasis no solo en genética, sino en epigenética, que no solo los genes serían importantes, el genotipo, sino que para el fenotipo incluirían las diversas condiciones externas, y de hecho hay en un artículo hay una figura que hemos tomado y se ha tomado de que es un paisaje en que en la morfogénesis y en la evolución, como una canica, podría caer por varios canales. Es decir, que él se enfatiza en biología teórica y en que no es un camino único, hay varios, y que eso podría dar respuesta al hecho de que nosotros, yo que sé, en particular, pero como todos, tenemos en las células los mismos genes, pero una célula epitelial no se ve diferente de una neurona o de una célula glandular, y que esas cosas serían otros factores, no solo los genes, factores epigenéticos. Y finalmente, sobre Waddington, hay el hecho de, digamos, que podríamos decir, algunos de nosotros estamos asociados a la ciencia o ciencias de los sistemas complejos, y Waddington en un sentido es un patriarca de los sistemas complejos. En un libro que se publicó después que él muere, que se llama Herramientas del Pensamiento, dice que las herramientas de pensamiento son las de los sistemas complejos. Él pone al día, toma estas ecuaciones diferenciales, dice algunas las manejo, la mayoría no, pero ahí pongo lo que me parece, y cierra el libro en la sesión final diciendo que el mundo es un complejo de complejos. Y en el prólogo y a lo largo del libro, él comenta que en biología o en sociología son problemas que hay que considerar no el efecto de una causa y el efecto siguiente, sino el efecto y el efecto para no meter la pata. Y menciona, aunque luego la frase que voy a poner está asociada a un político alemán, Oskar Lafontaine, dice: se vale meter la pata siempre que uno pueda sacarla. Tener cuidado de no tomar decisiones que impliquen irreversibilidad y que si uno se equivoca ya se fastidió.
Entonces, en ese sentido, pues Conrad Waddington es, digamos, un patriarca de los sistemas complejos. Él, este libro que digo, Herramientas del Pensamiento, estaba terminado, pero se publicó después de su muerte. Tenía uno de aplicación a cosas sociales, pero iba en menos de la mitad, y ahí no se puede hacer. Y finalmente, ya a nivel propositivo, es que uno puede preguntarse, podemos decir algo de la ciencia en los mundos del futuro, y ahí algún comentario es que la ciencia tal como la tenemos ha seguido un crecimiento exponencial, ha seguido el capitalismo y ha resuelto sus problemas. Y como por decir contraejemplo, en la ciudad de Alejandría helenística en Egipto hubo grandes movimientos científicos, está el nombre de Euclides, de Ptolomeo, pero además en un conjunto de cosas prácticas, de máquinas militares, de fluidos, etcétera, etcétera. Y hay un libro de un italiano, Lucio Russo, que dice La revolución olvidada. Otro ejemplo, y la pregunta es, ¿por qué falló? Otro ejemplo es en el Imperio Chino, que en algún momento en 1500 iban mucho más adelantados que Europa, y sin embargo falla. Y ahí, en Libro de los Autores, la idea era que tanto en Alejandría como en China, la ciencia no resolvía los problemas del modo de producción dominante, que eran los campesinos y los esclavos. Y mencionan que la ciencia, y eso es en algún momento comentarios ya al final de su vida de John Needham, que es de nuevo un biólogo inglés, pero además que escribió un conjunto de libros sobre ciencia en China, que la ciencia actual ha crecido exponencialmente asociada al capitalismo. Y si el capitalismo, changuitos, eventualmente cae, ¿qué va a ser el futuro? Hay el hecho de que en estos momentos se topa con la barrera que la Tierra es finita. Entonces, una pregunta abierta es, ¿qué cosa es una ciencia sin crecimiento exponencial en el futuro? Y en eso, ya como una proposición, creo que es un tema que vale la pena investigar, y teníamos una proposición para la revista Ciencias ya con nombres, autores y títulos, de un número especial sobre ciencia y futuros. Digo futuros porque no quiere decir que hay bifurcaciones y puede haber futuros buenos y futuros malos, pero aparte de eso, una llamada a formar grupos sobre temas de investigación sobre la ciencia en el futuro. Hay limitaciones, como por ejemplo los transgénicos, de que ha hablado mucho Elena, pero ahí el punto es que si la Tierra es finita no puede haber crecimientos exponenciales de nada, y es que ¿qué onda con la ciencia? Yo en particular tengo una idea, pero ahí el futuro, la idea es investigar sobre ese tema. Y con eso cierro, quizá al final una hurra por la biología teórica, que es un punto básico de Darcy Thompson, un punto básico de Waddington, y pues un punto básico también mío, que primero era médico, luego físico, entonces soy una revoltura de ambas cosas, y en el sentido de que en la teoría, la selección natural de Darwin
se reproduce, hay mutaciones al azar y no hay más restricciones que el medio ambiente. Y hay que tener en cuenta lo que algunos llamábamos selección natural interna, que son las leyes de la fisiología y la bioquímica que restringen el marco de posibilidades de que se tiene. Y eso pues es consistente con biología teórica y sistemas complejos. Y hasta aquí mi rollo. Fermi es un complejo de complejos. Bueno, eso es lo que decía Godin, el mundo es un complejo de complejos. Red de redes, Tú ya contienes eso como un microcosmos. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Elena. Creo que la presentación no hace falta tampoco. Elena Álvarez Buya, todo el mundo la conoce. Acaba de recibir el Premio Nacional de Ciencias y sobre todo fue y le entregó a Peña Nieto un libro donde le dice que no es malo meter la pata, ¿no? Pero que siempre y cuando se pueda sacar, más o menos. que ¿no? se pueda sacar. Y creo que si libera el maíz transgénico no va a haber cómo sacarla. Entonces, bueno, yo les pido un aplauso. Es el libro que va a leer Peña Nieto. ¿Es qué? Les pido un aplauso para recibirla. Pues muchísimas gracias, muchas gracias Pedro por ser tan insistente, porque gracias a su insistencia finalmente estoy acá y me da mucho gusto compartir con ustedes este momento y sobre todo esta celebración de un número más con esta calidad, no solamente de contenido, sino de estética y con todo este sello de Patti y César, que le da a esta revista, creo yo, un carácter único entre las revistas de difusión de la ciencia. Y creo yo que es un proyecto pues, de primera línea de difusión del conocimiento y de la cultura en general. Y creo yo que este número pues, le hace honor a esta gran trayectoria de la revista Ciencias y pues para mí es un honor poder participar en presentar este número. Además, este número está muy relacionado con el corazón, diría yo, de lo que nos mueve en un grupo de investigación que es la biología del desarrollo. Nuestro interés es justamente, y muy inspirados en autores como Waddington, y bueno, desde luego Germán Alcocho, mi otro maestro Pedro Millanueva Montes, con quien aprendí muchas matemáticas, a falta de ellas en la carrera de biología, en fin, que implica el reto de cómo entender los mecanismos sistémicos del desarrollo. El desarrollo tradicionalmente se mantuvo a partir de la teoría darwiniana y como bien lo explicó Germi, inclusive después en la síntesis, fuera de la perspectiva evolutiva, porque se pensaba que las únicas restricciones a la evolución venían del ambiente y los genes podían actuar de manera independiente unos de otros. Y esto sabemos ahora que tenemos muchos datos y algunas herramientas muy modestas, porque a pesar de que yo he contribuido a colocar algunas de estas herramientas en la literatura científica, creo yo que tenemos que verlas como eso, como herramientas que nos ayudan a integrar, que nos ayudan a pensar, pero que por ningún motivo debemos de utilizar como formas de reificar el gran reto que implica el entender la complejidad de los mecanismos del desarrollo y de la emergencia de las formas vivas, que empieza por entender la diferenciación celular, cómo estas diferentes células, a partir de un mismo genoma, no solamente se diferencian, van adoptando diferentes compromisos en términos de configuraciones, de transcritos, de proteínas, en fin, y también de comportamientos, sino que se van organizando o autoorganizando en interacciones complejas entre células con campos físico-químicos que van dando esta maravillosa gama de formas, pero que se gestan en el desarrollo. Y justamente, como decía Germi Cocho,
estas restricciones que operan en el mapeo complejo de los genes a los fenotipos son lo que hay que entender si de verdad queremos entender no solamente la emergencia de las formas, los patrones morfogenéticos, sino cómo evolucionan. Entonces, en el laboratorio, gracias al trabajo de excelentes estudiantes, hay algunos que han estado acá, ahora colaboradores o colegas, que han contribuido con sus ideas, con su trabajo, tanto teórico como experimental, pues hemos ido adentrándonos en este tema, y por eso es que me voy a dedicar, sin que esto implique que el resto de los artículos de la revista me parecieron muy, muy interesantes, y desde luego en el que coautoró Pedro Miramontes, y al final pues hace ese señalamiento tan claro con Mariana Benítez de la importancia de Germinal Cocho como sin lugar a duda, uno de los gestores y grandes maestros de muchas generaciones de enfoques teóricos y de sistemas complejos en biología, dejando eso por sentado, a lo cual yo me sumo con entusiasmo y muchísima admiración. Quisiera dedicar los minutos que voy a compartir con ustedes charlando, mi comentario al artículo de Ana Yancy, Sierralta, Gutiérrez y Lev Jardón Barboya, quien también tengo mucho gusto de conocer, que tiene que ver justamente con el sueño de Waddington, le llamaron, y versa sobre este aspecto de cómo entender, a través de entender el desarrollo, la forma en que los genes, la variación en los genes, se mapea en los fenotipos. Ciertamente Waddington, a partir de los descubrimientos recientes acerca de mecanismos epigenéticos moleculares que tienen que ver concreta y reduccionistamente con alteraciones de las histonas o del mismo ADN para modificar la estructura de la cromatina y así pasar de un estado de cromatina cerrado que no permite la transcripción a otro abierto que sí la permite, se revivió de una manera, creo yo, superficial, esquemática a Waddington. Porque Waddington fue el primero que acuñó el término epigenética de una manera conceptualmente distinta a la manera que los biólogos moleculares se apropiaron del término para identificar de manera, digo yo, no poco importante, porque sí es muy importante este descubrimiento de estos mecanismos que no alteran la secuencia de ADN, pero sí alteran la posibilidad de que ciertos genes del ADN se expresen o no se expresen. Y estas modificaciones de la estructura de la cromatina, estas modificaciones epigenéticas, pues que están por encima de los cambios del ADN, son heredables. Y entonces tenemos ahora explicaciones a fenómenos de herencia transgeneracional tan interesantes como los que tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, los niños de la Primera Guerra Mundial que sufrieron una gran carencia de alimentos, hoy en día tienen una propensión mucho mayor que el común, que el promedio de la población, a adquirir enfermedades como son la diabetes, puesto que esta eficiencia a sus nietos, de hecho, perdón, no a ellos, porque ellos pues ya se murieron hace bastantes años, los ha hecho propensos porque han heredado mecanismos epigenéticos de eficiencia en el uso de los carbohidratos en particular, que los hacen mucho más propensos ante ingestas equivalentes al promedio de la población a adquirir enfermedades como la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, obviamente estos descubrimientos moleculares son muy importantes, pero la propuesta de Waddington fue mucho más profunda, y él, como bien relata este artículo de una manera pues bastante descriptiva y clara, ateniéndose inclusive a los términos que utilizó Waddington, propuso la importancia de estas restricciones establecidas durante el desarrollo, la característica compleja y sistémica de estos mecanismos de restricción del mapeo de los genes a los fenotipos, la retroalimentación con el ambiente e inclusive eventualmente vía la importancia de la plasticidad, que podemos definir muy rápidamente como la presentación o el despliegue de diferentes fenotipos de un mismo genotipo
pueden ser importantes, inclusive llegando, él postuló a la asimilación genética para la evolución adaptativa. Paradójicamente, como lo dicen Lev Hardon y su coautora, Waddington, que ha sido guía de muchos de quienes hemos sido críticos del darwinismo y del neodarwinismo ultranza, él se consideraba un darwinista, y esto tiene que ver con lo que dijo Germinal Cocho, de que se inspiró en Darwin para nombrar sus libros, ¿no? Pero sin embargo acuñó conceptos que en su momento, y esto para mí es sorprendente porque todo esto lo hizo antes del descubrimiento del ADN, conceptos como la plasticidad, los sistemas de desarrollo deben de ser robustos y plásticos a la vez, la asimilación genética, la canalización, fundamentales para entender cómo se integran o funcionan o se articulan los mecanismos sistémicos del desarrollo y cómo estos restringen a los fenotipos, la emergencia de fenotipos a partir de genotipos idénticos, y entonces acuñó este término de aquí lo ponen, bueno, algo así como epigenoma, ¿no? Pero en este término Waddington no tenía ni idea, o sea, porque todavía no se había descubierto, fíjense ustedes, el ADN, mucho menos los mecanismos de regulación epigenética de la estructura de la cromatina, que es una supraestructura que adquiere el ADN después del superenrollamiento, que es fundamental para la funcionalidad nada menos que de la transcripción de las secuencias codificantes a transcritos, a mensajeros, ¿no? Y sin embargo, sin tener esta información de estos mecanismos moleculares, acuñó términos que ahora que tenemos estos datos podemos empezar a validar. Y ahí quisiera yo comentar que me sorprendió que a pesar de que en México se ha hecho contribución en varios grupos, ¿no? Y voy a hablar de los que conozco más, del que conozco mejor, que es el mío, pues no citaron referencias de mexicanos, citaron referencias posteriores que se basan en lo que nosotros hemos hecho y otros colegas que están en otras partes del país han hecho, pero no quiero referirme a ello porque crea yo que el trabajo que hacemos es el más importante, ni mucho menos, no lo es simplemente una pequeña contribución, sino porque creo que les puedo transmitir un poquito más allá de este recuento conceptual descriptivo de los planteamientos de Waddington en términos de la importancia, por ejemplo, de la plasticidad para la evolución adaptativa, o de la importancia de considerar, y otro de los esquemas que no se retoma tanto a esta metáfora visual del paisaje, como aquel que restringe el derrotero del desarrollo de la diferenciación de los mecanismos, de la diferenciación celular, o de los mecanismos que subyacen la emergencia de patrones morfogenéticos espaciotemporales. Está un esquema en donde se ven un montón de entidades que no tienen una clara identidad, ni molecular, ni físico-química, pero que están entrelazados por muchos cables de maneras peculiares, y arriba emerge lo que él considera que son las restricciones, con esta metáfora tan bella que inclusive hay historiadores de la ciencia, y de alguna manera así muy colateral lo menciona en este artículo, puede haber sido también una influencia cultural del arte, ¿no? de cómo se pintaba la naturaleza en las épocas de Waddington. Entonces, esta figura para mí es muy significativa y ha sido muy inspiradora, junto con las propuestas de otro médico que, al igual que Germi, ha combinado sus habilidades y capacidad de formalización de físico con las inquietudes y la gran intuición profunda de los médicos, que es Stuart Kaufman, para proponer herramientas, insisto, no modelos que reifican la realidad biológica, para poder plantear, ir un poco más allá de estas metáforas visuales, y ver si podemos poner a prueba algunas de las propuestas de Waddington. Y en particular me refiero a la propuesta de integrar estos componentes, tanto genéticos como no genéticos, en redes de interacción
complejas porque implican muchos elementos que actúan en concierto, mediados entre sí en su actuar por interacciones no lineales, asas de retroalimentación tanto positivas o negativas, que en conjunto y de manera compleja, aunque parezca pues repetitivo, dan lugar a diferentes configuraciones de estos sistemas. Entonces son sistemas multiestables que tienen diferentes estados estacionarios y también transitorios, y esto nos permite resolver esta paradoja que mencionaba también Germi, de que a pesar de que tenemos células esencialmente con los mismos genes, y de hecho conforme van saliendo más datos de célula única con las mismas interacciones, tenemos fenotipos celulares y comportamientos celulares totalmente distintos. Una manera de explicar esto, es una propuesta, es una hipótesis, es mediante estos modelos de redes multiestables que, dadas las interacciones, restringen las posibilidades, como bien apuntaba Germi Cocho, las configuraciones posibles en este espacio de configuraciones, algunas cuantas, y de ahí podemos explicar por qué hay tan poquitos tipos celulares, por qué no hay tantos tipos celulares como uno podría imaginar. Y esto nos inspiró justamente a partir de estas propuestas de Waddington, de la robustez de los mecanismos sistémicos, a buscar justamente en estos patrones conservados algunos de estos módulos subyacentes, y al hablar de módulos quiere decir que estamos esperando encontrar pequeñitas redes que están muy interconectadas en sus elementos internamente y poco interconectados con los demás. Bueno, para ya no aburrirlos, lo que descubrimos mediante simulaciones en la computadora, y por eso insisto que son herramientas de pensar, no realmente reificaciones de la complejidad que estamos muy, muy lejos de entender. Y por eso es tan importante que siga habiendo taxónomos, que siga habiendo biólogos evolutivos, expertos en las especies, en inclusive las poblaciones, sus ambientes, las ecologías, ¿no? Y no irnos con la finta de que la biología teórica, y que yo creo que toda la biología es teórica, por cierto, y la genética molecular, o la biología molecular van a resolver los problemas, ahora inclusive con estos aparatitos de barcoding para identificar, y que ya no necesitamos a los expertos en la gran diversidad que es la fuente de inspiración en particular de nuestro trabajo. Entonces, bueno, esto nos llevó a, por ejemplo, usar a las flores y al desarrollo de las flores, puesto que tenemos una gran diversidad de flores y sin embargo todas las flores tienen solamente 4 tipos de células primordiales y se originan durante el desarrollo con la misma secuencia espacio-temporal, menos una, que es la Candonia esquismática. De hecho aquí tenemos uno de los expertos mundiales en la Candonia esquismática que inició un proyecto en mi laboratorio muy importante, el doctor Francisco Vergara, que está en el Instituto de Biología, y hay excepciones, creo que es la única ley en biología, siempre hay excepciones, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que utilizando este sistema, porque había sido tan estudiado en biología molecular, y teníamos ya suficientes elementos y sobre todo intuición, de que podríamos contar con un módulo, una red regulatoria con elementos suficientes y necesarios para entender el porqué de esta restricción de posibilidades fenotípicas, tanto en el número como en el tipo, pero sobre todo en el tipo de órganos florales y de células primordiales, porque luego hay transformaciones, de las cuales pues no tengo tiempo de hablar, y de esta canalización, en fin, la flor, el desarrollo floral, su diversidad, creo yo nos dio una fuente de inspiración para validar, utilizando desde datos moleculares, proponiendo estos modelos de redes multiestables y desarrollando después modelos de paisajes epigenéticos, así les llamamos, porque resulta que estos paisajes epigenéticos hoy en día, al menos parcialmente, podemos explicarlos a partir de estas mismas redes de regulación que nos explican los patrones robustos y plásticos a la vez, restringidos de números de células, de tipos de células y de tipos de patrones morfogenéticos robustos y no infinitamente posibles, como planteaba el darwinismo. Entonces, bueno,
quisiera compartirles que estos descubrimientos, porque sí es un descubrimiento, aunque sea utilizarlo estas herramientas teóricas, se hicieron en 2004, o sea, hay un artículo paradigmático que ya liderado por Carlos Espinosa, un estudiante muy sobresaliente de mi laboratorio, pero antes, desde 1999 habíamos publicado en un journal muy oscuro, de biología teórica por cierto, algunas propuestas, pero la propuesta de cómo estudiar la emergencia de estos paisajes epigenéticos que describen muy bien en El sueño de Waddington, en esta revista, se publicó en el 2008 y luego en colaboración con físicos teóricos, Pablo Padilla y Carlos Villarreal, pudimos formalizar un poco más porque primero lo hicimos a la bióloga, o sea, yo hice algunas simulaciones para explorar estocásticamente el paisaje, que no es otra cosa más que un pseudopotencial multidimensional, altamente no lineal, que es muy difícil de derivar, o imposible, diría yo, matemáticamente, pero con la ayuda de Pablo y de Carlos llegamos a algunas aproximaciones de lo que llamamos el paisaje epigenético probabilístico, que creemos es una herramienta un poquito más allá de las redes multiestables que subyacen a estos paisajes epigenéticos y que ahora nos permiten empezar a pensar de una manera un poco más formal y anclada en datos experimentales en las propuestas que están excelentemente resumidas en este artículo. Y quisiera llamarles la atención para terminar de lo que está haciendo Carlos Espinosa en su laboratorio, con una creatividad impresionante, está generando análisis también con estas herramientas computacionales, pero de evolución de redes, para demostrar, por lo menos a este nivel teórico, o apuntalar la hipótesis de, por ejemplo, canalización y asimilación genética, que ha sido muy desvirtuada por tener tintes lamarckianos o lamarquistas, ¿no? Que hizo Waddington y que también está. Entonces, les quiero llamar la atención sobre estos artículos que ya de manera independiente en su laboratorio en San Luis Potosí, Carlos ha estado desarrollando con una creatividad y que creo yo que también son un complemento muy importante a esta visión histórica y a esta gran área del conocimiento que abrió Waddington. Y bueno, con suerte ahora tenemos esta reseña en esta revista y me congratulo de ello. Y finalmente estamos, después de muchos años, aplicando estos aprendizajes para tratar de entender un poquitito, porque realmente, lo digo seriamente, estamos apenas rasguñando la complejidad de por qué es tan importante el estilo de vida en la modulación de la emergencia y la progresión de enfermedades complejas, ¿no? Mi padre, que era médico, también me insistía mucho que no me dedicara a las plantas, que son pues, organismos tan simples y que comen las vacas. Quisiera algo más importante estudiando a los seres humanos. No por eso, porque creo que mi padre al final de su vida entendió la importancia de las plantas y de la evolución, pero sí porque se me han acercado algunos estudiantes también muy sobresalientes, muy motivados con este tema. Desgraciadamente se fue ahorita Elisa Domínguez, seguro tenía cosas que hacer, pero ella es una de las que ha influido para que le entremos desde esta perspectiva también a esta cuestión que pone sobre la mesa, para relacionarlo con el último comentario de Germi, una perspectiva más social, más preventiva, menos mercantil y reduccionista. De hecho, el enfoque mercantilista no se puede hacer muy bien con los sistemas complejos. Desde ahí hay una suerte de asociación contrahegemónica que pues para quienes tenemos la ideología que yo tengo también nos motiva, pero no por eso, sino porque sinceramente y de manera rigurosa les puedo por lo menos compartir mi opinión. Creo yo que desde esta perspectiva podemos señalar con bases un poco sólidas, por lo menos formales, por qué es tan importante la medicina preventiva y no llegar a meter la pata cuando ya no se puede sacar también en cuestiones médicas. Y con eso, bueno, pues quisiera cerrar y volverles a agradecer muchísimo. Muchas gracias. Bueno,
hay un par de textos si entran al sitio de la revista en la red, Revista Ciencias UNAM, pueden encontrar, hay textos sobre los modelos de redes que publicaste en Ciencias ya hace años, entonces ahí pueden acercarse a esto que estaba comentando Elena, si alguien está interesado. La página tiene todo el registro prácticamente de los 120 y tantos números, están en línea, se pueden ver en PDF la mayoría, pero los demás en HTML, entonces ahí pueden hacer sus búsquedas por autor. Ahora le doy la palabra a Pedro Miramontes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Un número más de la revista Ciencias, que debe ser bienvenido como un bebé. Lástima que Laura quitó al bebé de la... Aquí está, ya me dijo que lo pusiera aquí. La fotografía original que había en la pantalla, entonces nos congratulamos todos, bebé, que de ellas, claro. Lectores, colaboradores y todos los que hacen la revista, tenemos muchas razones para estar contentos y sobre todo porque en este número estamos festejando, ya se mencionó, a Conrad Waddington y a Darcy Thompson por sendos aniversarios de sus obras. Ahora que estaban hablando Germinal y Elena, yo me estaba poniendo nervioso porque no me dejaban nada en el tintero de qué hablar, y ya estaba aquí cruzando los dedos ahorita que hablaba Elena, y sí, me quedó un nicho pequeñito para poder meter la cuchara, no la pata, meter la cuchara, y es que me voy a referir yo principalmente a Darcy Thompson, pero también quiero mencionar cosas que tienen que ver con Waddington y con lo último que mencionó Elena, acerca de la relación genotipo-fenotipo, que desgraciadamente todavía se enseña de una manera muy primitiva en las aulas de las escuelas de biología. Pero sobre todo quiero empezar haciendo, no tanto no podría yo competir con Germi a la hora de relacionar la ciencia con la sociedad, y no puedo competir yo con el talento de Elena para darnos un discurso tan bien estructurado acerca de una rama de la ciencia tan importante como es la biología evolutiva y en particular de la epigénesis. Entonces me quiero referir un poco más a la parte emotiva, que acompaña todos los acontecimientos científicos, y en particular a los que ya compraron la revista, les voy a pedir que la abran en la página 20, y a los que no, que de tarea les digo que la abran en la página 20, porque en la página 20 viene una Está fotografía. Vendiendo a 2 por 1 allá afuera, si alguien quiere correr y regresar. Entonces les voy a pedir de tarea que abran en la página 20. ¿Por qué razón? Por múltiples, pero en particular porque estando nosotros en una universidad, hay que decirlo, una gran universidad, pero al fin y al cabo, una gran universidad que en muchos sentidos le queda grande al país, nuestro país tercermundista, en el sentido de que nuestras autoridades y nuestros gobernantes no están a la altura del trabajo que se hace en la UNAM, pero sin embargo nos contagian con un cierto espíritu, con el síndrome del Jamaicón Villegas, que la gente que ya tiene mi edad más o menos conoce ese síndrome, y es que se nos sale lo ranchero cuando salimos al extranjero, porque vamos con el complejo de tercermundistas, y el extranjero empieza en Poquitlán, ¿verdad? Entonces, en esta foto van a poder ver una pléyade, una cantidad increíble de científicos de lo que para nosotros son las grandes universidades del mundo, de Oxford, del King's College de Londres, del Imperial College, de Edimburgo, de París, de Lovaina, etcétera, etcétera, revueltas con una gran cantidad de gente de aquí de la UNAM. Y no es el congreso típico en el cual una bola de extranjeros se ponen a pensar, ¿y dónde hacemos el siguiente congreso de la especialidad que ustedes quieran? Pues en México, porque se come bien y porque tiene playas re bonitas y porque la gente es muy amable. No, este fue un congreso de al tú por tú, y no solamente del tú por tú, sino que si hacemos bien las cuentas,
Todos estos que vienen de estas universidades tan prestigiosas, en muchos campos salieron perdiendo. Entonces, quitémonos un poco el complejo del Jamaicón Villegas. Podemos y debemos de poder participar en los eventos mundiales en las universidades más connotadas del mundo a nivel de igualdad. Y les cuento 2 o 3 anécdotas para ilustrar esto que estoy mencionando en este momento. Aquí aparece Brian Goodwin. Brian Goodwin fue estudiante de doctorado del Waddington que estamos mencionando ahora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si Waddington era el trinchón que estamos celebrando en este momento, entonces su estudiante Brian Goodwin, pues tarugo no ha de haber sido, ¿verdad? Y de hecho no lo fue, fue un gran estudioso de la morfogénesis, un científico muy notable y además también notable por su compromiso social. Como van a poder leer en este ensayo, él abandonó la muy prestigiosa Universidad de Sussex para irse a trabajar en un experimento de Universidad Pueblo, que sigue siendo la Open University en Inglaterra, ¿no? Es muy notable ese rasgo de sensibilidad social que tuvo Brian Goodwin. Bueno, y mi hermano Octavio hizo la tesis con Brian Goodwin. Entonces quiere decir que hay una línea directa que une a Waddington al menos conmigo y pero a partir del día de hoy también con todos ustedes. Van a decir, ya conocimos a Pedro, que es hermano del Octavio, que hizo la tesis con Waddington, ¿verdad? Pero no es la única relación. Aquí aparece también, bueno, en la foto está Faustino, que está aquí en la primera plana. En la foto no salió Alberto, que está ahí en aquella fila, pese a que fue al Congreso porque andaba ligando con una bióloga. A lo mejor está atrás de algún arbusto aquí. Y íbamos como estudiantes de Germinal. Y Germinal fue el organizador, el que convocó a toda esta pléyada de científicos a que se reunieran a discutir. Pero también aparece aquí uno de los más brillantes topólogos de la Gran Bretaña, que es Christopher Seaman. Christopher Seaman estuvo en el comité tutor de doctorado de Faustino, o sea que ya hay otra relación más. Y si le vamos buscando, vamos a ir encontrando relaciones que nos muestran que hay aquí sí hay un mapeo directo, ¿verdad? Kaufman también, ¿no? ¿Perdón? Kaufman también está. No está en la foto, no salió en la foto tampoco. ¿Perdón? Está Rafael Pérez Pascual, fundador de la revista. Fundador de la revista. Entonces, por favor, véanla con cuidado y con lupa para que vean, y van a encontrar gente conocida que andamos por aquí, por la facultad. Hay una anécdota que no quiero dejarla pasar, que normalmente la cuento en 25 minutos, 30 minutos y con una cerveza enfrente, pero ahorita por las necesidades que tenemos que entregar este salón al rato, lo voy a contar en 3 minutos, ¿no? Y la falta de cerveza, la voy a contar en 3 minutos. Les decía que de parte del comité tutor de Faustino en su doctorado fue Christopher Seaman, un gran topólogo británico, popularizador de la teoría de las catástrofes en los años 80. Y cuando llegó aquí a esta reunión, que fue en el 87, él sentía que estaba cerca ya de la jubilación y como a él le tocó dar la plática inaugural del evento, lo que es un honor para cualquier persona, pero era un homenaje para él, dijo, pues miren, yo ya siento que ya estoy muy viejo y entonces lo que quiero exponerles en este momento es lo que pienso que sea el proyecto final de mi vida. Y el proyecto final de mi vida son estos 7 problemas abiertos en la topología diferencial. Entonces, número 1, clasificación formal de todos los campos singulares no hamiltonianos, no los voy a aburrir del estilo de los otros 6 puntos, ¿verdad? Bueno, ese día en la noche nos fuimos a buscar las cervezas todos, y el único que no quiso ir, que aparece aquí en la fotografía, fue Santiago López de Medrano.
que también anda por aquí, profesor de matemáticas de la Facultad de Ciencias. Y no quiso ir, todos nos enojamos porque por cortado no quiso venir con nosotros, pero al día siguiente lo vimos en la mesa del desayuno discutiendo con Siman. Y en la primera plática del segundo día, Siman pidió la palabra antes de que empezaran las conferencias para decir que el matemático mexicano Santiago López Medrano en una noche resolvió todos los problemas matemáticos que él se planteaba como para el final de su carrera. Le faltó uno al Santiago, le faltó uno de los 7 problemas, porque le ganó el sueño. Y al año siguiente, en el Congreso Internacional en Trieste, Italia, en el Congreso Internacional de Topología Diferencial y Sistemas Dinámicos, hubo una ovación de pie a Santiago López Medrano, de los 300 mejores matemáticos del mundo, y no creo que hayan sabido que en una noche le resolvió el programa de trabajo para el resto de vida que tenía Christopher Siman. Esta anécdota tiene mucho más sal y mucho más pimienta, pero no la voy a poder contar todas estas ahorita, y todo esto para decirles que, pues, además, las discusiones a nivel conceptual, pues Hermi se llevaba de callo, Hermi le pegó una regañada a Brian porque Brian, como buen discípulo de Waddington, consideraba, y como rojo que era, que estudiar el DNA era reduccionista, ¿verdad? Y si consideramos una ciencia lineal, pero yendo para atrás, pudiera hacerlo. Pero a su vez el DNA es un objeto de estudio que tiene su complejidad propia a partir de sus componentes esenciales, etcétera, etcétera, lo que no entendía Brian y por lo cual lo regañó Germinal. En fin, esto fue la conferencia Waddington en Huaxtepec en el año 87, y es una lástima que para ese entonces ya había fallecido Conrad Waddington. Me voy un poquito ahora al que estamos dejando un poquito de lado, que es Darcy Thompson, porque si tuviera yo que hacer una caracterización en un minuto de la contribución de Waddington y de la contribución de Darcy Thompson a la biología contemporánea, yo diría de manera rápida y al bote pronto que Waddington introdujo las ideas de la dinámica, de la matemática y de la física al pensamiento biológico, mientras que Darcy Thompson introdujo las ideas de la física y de la matemática a la explicación de la forma en biología. Uno en la física del desarrollo, en la biología del desarrollo, y el otro en la arquitectura de los seres vivos. Con muy buen fundamento. Hace un ratito decía Elena que hay muy pocos tipos celulares diferentes, pero sin embargo con esos poquitos tipos celulares diferentes, la naturaleza se las arregla para crear una enorme biodiversidad. Parece ser una constante en el universo. En el universo, con muy poquitos átomos, échenle un ojo a la tabla periódica, no sé cuántos hay, pero creo que no llegan a 200. Muy poquitos, no llegan, ¿verdad?, a 200. Con muy poquitos átomos se logra una cantidad enorme, infinita no desde luego, pero enorme, de diferentes moléculas. Con esa cantidad enorme de diferentes moléculas existe una reorganización a un nivel superior de complejidad y tenemos muy poquitos tipos celulares. Con ese número de poquitos tipos celulares se forman organismos y hay muy poquitas arquitecturas esenciales de organismos, los llamados fila, que no sé, Elena, ¿llegan a 20? No llegan a 20, o andarán por ahí de 20, las arquitecturas esenciales de vida, de la forma de los seres vivos. 12 y a partir... 12 decía Jaywood. Sí, bueno, ha cambiado. Sí, cada día se descubren nuevos bichitos que no se sabe, pero hay muy pocas formas esenciales de vida. Algunas de ellas tienen miles de especies, como los insectos, artrópoda. Otras, como nosotros, que somos los cordados, también tenemos miles de especies. Hay algunos fila
que solamente tienen una sola especie. Es decir, hay muy poquitas arquitecturas esenciales de vida, y esas arquitecturas esenciales de vida se reconocen por rasgos muy simples. Nosotros somos cordados, ¿qué quiere decir? Que tenemos un cordón neural y que tenemos simetría bilateral, y pónganle otro criterio y se acabó. Pero a partir de esos criterios tan simples, hay una enorme cantidad de especies de cordados. Así funciona la naturaleza. Con poquitas cosas se puede hacer mucho. Pero conforme avanza uno a niveles de complejidad superior, hay una especie de reorganización para que otra vez haya poquitos tipos de cosas del nivel superior de organización de la materia que a su vez se van a volver a diversificar. Esa es una propiedad de los sistemas complejos. Bueno, estudiando la forma de los seres vivos, Darcy Thompson nos legó en su obra maravillosa, el libro de Acerca del crecimiento y la forma, las consideraciones que él propone, mediante las cuales, lo dice de manera muy poética y muy linda, es una prosa maravillosa. Él dice que no se puede ser morfólogo si no se sabe matemáticas y física, para acabar rápido. Sí, entonces cierra una brecha que es una división artificial, es una división impuesta que separa la física de la biología. Esa división, esa raya, corresponde a intereses que no son los intereses propios de los científicos, corresponde a los intereses de la división del trabajo con miras a la producción capitalista que menciona Germinal. Por eso es que todo esfuerzo de derribar esas barreras disciplinarias es un esfuerzo progresista, ¿verdad? Porque los modos de producción neoliberal que tenemos ahora, ¿quién fue el biólogo que dijo que no hay nada, que nada tiene sentido a la luz del neoliberalismo si no es, nada tiene sentido en el neoliberalismo si no es a la luz de la ganancia? Entonces, si no proporciona ganancia, ¿verdad?, no funciona el neoliberalismo. Y si no hay división artificial de las disciplinas, no puede uno producir de tal manera que los trabajadores no puedan ser críticos de lo que están produciendo. Entonces, si alguien produce algo y alguien produce algo y después en las cúpulas alguien los integra, pues esa es la manera de tener en la ignorancia a la gente y de promover la superespecialización. Pero me estoy desviando muchísimo. Estaba diciendo que por esas razones la división entre física y biología es completamente artificial. Y eso lo reconoció Darcy Thompson. Y por eso es que Darcy Thompson es el primer físico biológico o matemático biólogo o como quieran llamarlo, y los que trabajamos en esa disciplina hoy en día reconocemos la paternidad de Darcy Thompson. Les recomiendo mucho que bajen el libro de su sitio pirata favorito de PDFs. El mío es Library Genesis, no sé cuál sea el favorito de ustedes, ¿verdad? Pero se consiguen en muchos lados. Es un tremendo librote de este ancho, pero que es muy difícil que alguien lo pueda leer de pasta a pasta, pero sin embargo tiene capítulos independientes entre sí que vale mucho la pena leer, y ese libro fue escrito en el 1917. Son 100 años. Estamos festejando. Sí, el 17, ¿verdad? No, es que si ven el artículo que yo escribí, les digo que esta foto fue tomada en el 85 y que estamos celebrando el 35º aniversario, pero es como soy matemático no me salen las cuentas. Estamos celebrando el 30º aniversario, salió mal. ¿Qué les decía? Del aniversario de Darcy Thompson. De Darcy Thompson. También hubo una cuestión emotiva, personal interesante, que nos llevó a que en este número aparezca un excelente artículo de Matthew Jarron, que es el curador del Museo Darcy Thompson en Escocia. Y es que la casualidad fue que Alberto, que ya se fue, a lo mejor a ligar también por allá afuera, Faustino y yo, junto con José Luis Gutiérrez, que no tuvo ocasión de venir, escribimos hace unos 15 años quizás,
un ensayo biográfico acerca de Darcy Thompson, que fue publicado en una revista poco conocida, pero muy linda, que se publica aquí en México por la Fundación Lombardo Toledano, que se llama, perdón, Centro, el Centro Lombardo Toledano. La revista se llama Ludus Vitalis, se la recomiendo muchísimo. Tiene una página web donde pueden ustedes bajar los PDFs de muchos de los artículos. Faustino, José Luis, Alberto y yo publicamos en esa revista este ensayo, y no sé cómo este ensayo fue a dar a manos de alguna persona que fue con el chisme a Escocia, y entonces este Matthew Jarron me mandó una carta donde dijo: la intención del gobierno británico es cerrar el museo Darcy Thompson, porque no da ganancia, de lo que estamos hablando en este momento, no da ganancia. Entonces queremos cartas de científicos de todo el mundo que apoyen nuestra propuesta de mantener abierto el Museo Darcy Thompson. Entonces mandé una carta, me documenté, la hice lo más bonita que pude, y de agradecimiento me mandaron un número especial que publicaron de una revista británica acerca de Darcy Thompson y el arte. Curiosamente, las ideas de Darcy Thompson de la forma en biología se escaparon de las barreras de la biología y también tienen que ver con el mundo de la estética y de la plástica artística. Entonces establecimos ya un intercambio epistolar, y ahora que Faustino, que está aquí es holografía porque está de sabático en Inglaterra, anduvo por allá, pasó a visitar a Matthew Jarron, se hicieron cuates, cerveza de por medio, y pues así nace una relación que esperamos que sea fructífera y que a lo mejor hasta termine en colaboraciones y en intercambios beneficiosos para ambas partes. Según me dice Faustino, Matthew está contentísimo de publicar por primera vez en español, sin saber si quiere decir buenos días en español. Y quiero terminar, perdón. ¿Ya tienen revistas? Sí. Sí. Sí, se les mandó por paquetería, pero aquí quiero hacer ya quiero terminar, pero antes de terminar, déjenme decirles que el original que mandó Matthew Jarron es lindísimo. Si alguien lo quiere en inglés, se lo puedo proporcionar, pero el trabajo de traducción de nuestro compañero José Luis Gutiérrez fue magnífico. Y una disculpa a José Luis, que no está aquí presente, porque se me olvidó ponerlo en los agradecimientos de que él fue el traductor. Y otra disculpa porque además en el artículo que él escribió está mal escrito su apellido. Qué pena. Bueno, para terminar rápido, simplemente quiero decir que votemos al diablo el síndrome del Jamaicón Villegas. Aquí estamos a la altura de las mejores universidades del mundo. Yo y Elena, César, todos los que estamos aquí bueno, no, Elena es mucho más joven que nosotros, tenemos motivos más que sobrados para agradecer a Germinal su imparable torrente de ideas, pero ese imparable torrente de ideas fructificó en esta conferencia, que es una conferencia de la cual Springer Verlag publicó el Sevier, John Wiley, la Universidad de Edimburgo publicó las memorias de esta conferencia, y que sea curioso, creo que hay un ejemplar por acá en alguna biblioteca de la UNAM, no solamente por la aportación de Germinal que ha hecho, sino porque a todos los que hemos conocido nos ha convencido de que estamos en nivel, no de competir, porque no me gusta la palabra esa que suena tan neoliberal también, sí, no de competir con las mejores universidades del mundo, sino colaborar al mismo nivel con las mejores universidades del mundo. Entonces, muchas gracias por la paciencia de escucharnos. No sé cuál es el formato de lo que sigue en la presentación, pero yo quiero parar de aquí de momento. Bueno, pues nada más para cerrar, agradecerles aquí a todos su presencia
Y una mención, la revista es una revista de la comunidad, básicamente, ¿no? Del área de ciencias, pero siempre ha estado abierta a humanidades, a otras instituciones, a gente incluso fuera de las instituciones de educación superior, de investigación. Los estudiantes son bienvenidos, ¿no? Para publicar aquí. Tenemos uno de los autores, recién terminó su tesis, ¿no? Anayansi, muy lindo texto salió. Entonces, no duden en enviar, si quieren escribir algo, ¿no? La revista siempre está abierta. Es la última cosa, ya es bastante tarde. Y bueno, nuevamente agradecemos aquí a los ponentes. Es un honor tener 3 personalidades así en esta mesa, ¿no? Con tantas ocupaciones que todo el mundo tiene hoy en día. Entonces, Gracias a ustedes.